Todo esto sucedió en el verano de mi 8º curso. Estaba a punto de convertirme en estudiante de secundaria, y fue, de verdad, uno de los mejores veranos de mi vida. Tuve 2 meses y medio sin colegio, hasta que oficialmente empezara la secundaria. Pasé el tiempo principalmente jugando videojuegos, durmiendo o jugando al baloncesto con mis amigos. Una semana me quedé solo en casa porque mis padres pensaron que podría encargarme de todo. Soy un buen chico y confiaron en mí. Además tenía un móvil, así que si algo salía mal, podría llamar a alguien para pedir ayuda. Mi padre incluso me dejó una de sus tarjetas de crédito por si quería pedir comida. Estaba emocionado por tener la casa para mí. Algunas personas me dijeron que era un error dejarme solo tanto tiempo, considerando que apenas tenía 14 años. Pero no lo creo. Nadie esperaba que ocurriera nada malo y yo tampoco. Además, no era común que mis padres se fueran tanto tiempo. De hecho, todavía vivo con ellos y tengo 19 años. Desde entonces, no he estado solo en casa durante más de 24 horas. Era un viernes por la noche, alrededor de las 11 p.m., cuando recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Solo decía hola. Le respondí preguntando quién era, y la persona se puso pasivo-agresiva por no saber quién era. Me disculpé, pensando que era alguien cercano, ya que había perdido mis contactos cuando conseguí el móvil nuevo unos meses antes. Aún así, seguían molestos. Empezaron a acosarme, así que puse el teléfono en silencio y seguí jugando a la PlayStation. No sé cuánto tiempo pasó, quizá unos 10 minutos, cuando escuché un golpe en la ventana de mi habitación. Al principio pensé que me lo había imaginado, pero decidí comprobarlo. Moví las persianas y miré por la ventana, pero no vi a nadie. Estaba convencido de que había escuchado un golpe, y empecé a ponerme paranoico. Miré por algunas otras ventanas de la casa, pero no había nadie. No podía negar lo inquietante que era. Sentía que algo muy malo iba a pasar. Saqué mi móvil para llamar a mi madre y vi un montón de notificaciones de la misma persona que me había estado enviando mensajes antes. El mensaje más reciente decía: «Estoy aquí». No podía creer lo que estaba leyendo. Eso hizo que mis pesadillas cobraran vida. Intenté llamar a mi madre, pero me di cuenta de que no tenía servicio, lo cual era extremadamente inusual. Siempre tuvimos buena conexión en casa. En ese momento estaba aterrorizado y no sabía qué hacer. No tenía forma de contactar a nadie. Quería enviar un mensaje a esa persona y decirle que me dejara en paz, pero no podía porque no tenía servicio. Si te preguntas por qué no usé el Wi-Fi para enviar un iMessage, es porque la persona que me enviaba los mensajes no tenía un dispositivo iOS. Empecé a caminar de un lado a otro en la sala cuando de repente escuché unos ruidos que venían de afuera, del patio trasero. Escuché a alguien gritando «Daddy, ayuda», a todo pulmón una y otra vez. El corazón me latía con fuerza. Mi reacción inicial fue pensar que era una trampa. Soy el tipo de persona que ha tomado clases de boxeo durante años y sabía cómo pelear. Quería defenderme y defender a quien pudiera estar siendo lastimado. No voy a mentir, realmente quería darle una paliza a quien me estuviera acosando. Sabía que si no hacía algo, probablemente ocurriría algo peor, de todos modos. Hice lo impensable. Caminé hacia mi patio trasero. Estaba en silencio. Lo único que podía escuchar eran los grillos. Esperé un segundo y luego grité: «Oye, ¿quién está ahí? No te metas conmigo. No empieces algo que no puedas terminar». Casi inmediatamente, una luz muy brillante se encendió desde lejos. Nuestra casa está en un terreno amplio, con un enorme patio trasero lleno de árboles. La luz apuntaba hacia mí, claramente tratando de molestarme. Luego comenzó a moverse hacia la casa y se apagó de repente. Los gritos de ayuda se reanudaron. Era la misma voz pidiendo ayuda. Sabía que era ahora o nunca. Corrí de vuelta al garaje y agarré mi viejo bate de béisbol. Volví afuera, hacia el bosque, en la dirección de la linterna. Mi corazón latía con fuerza. No estaba seguro de qué esperar. A medida que me acercaba, mi ansiedad aumentaba. No podía creer que estuviera en esta situación. Justo cuando estaba a punto de darme la vuelta, alguien del bosque, a quien no podía ver, me dijo algo. «Oye, hombre». Estaba tan oscuro que no podía ver nada, solo las siluetas de los árboles.
¿Quién está ahí?, pregunté. La voz delante de mí susurró y me dijo que me callara. Me pidió ayuda y dijo que estaba atado a un árbol, que alguien lo había secuestrado. Esto me alarmó enormemente, pero seguí mi instinto de ayudar. Tranquilo, voy a llamar a la policía, solo espera. Entonces empezó a gritarme que no lo hiciera. No me ayudes ahora. No entiendes, volverá en unos minutos y me matará, dijo. Estaba en una situación realmente mala. Solo quería hacer lo correcto. Vale, ya voy. ¿Dónde estás?, le pregunté. Estoy justo delante. Sigue caminando recto. Ya puedo verte. Mi corazón latía a un ritmo incomprensible. Estaba completamente dentro del bosque. Después de caminar unos 20 o 30 segundos, vi una sombra que parecía una persona, a unos 30 pies de distancia. ¿Eres tú?, pregunté, pero no respondió. Me quedé en silencio, intentando entender qué estaba pasando. La figura no estaba atada nata a un árbol. Estaba de pie, erguido y muy vivo. De repente la persona empezó a correr hacia mí. En ese momento exacto, empecé a retroceder y corrí de vuelta a casa. De alguna manera, logré entrar antes de que me alcanzara. Cerré la puerta corredera de vidrio detrás de mí, y él estaba allí, tirando de la puerta, tratando de abrirla. Era un hombre muy alto y de apariencia delgada. Con una máscara de lobo y un gran martillo, apenas dudé y corrí a mi habitación. Sé lo que estás pensando ahora mismo. ¿Por qué no me defendí con el bate? Bueno, originalmente, ese era mi plan, pero estaba absolutamente aterrorizado. Tú también lo estarías en la misma situación. Estaba paseando de un lado a otro en la sala, probando suerte con mi teléfono nuevamente, pero seguía sin servicio. Comencé a tener un episodio maníaco y empecé a gritar y golpear el sofá. Estaba extremadamente enfadado y harto de ser la víctima. Salí corriendo y lo golpeé yo mismo, pero elegí un enfoque diferente. Esperé pacientemente y efectivamente, después de solo un minuto, él estaba llamando a la puerta principal. Corrí hacia la puerta y le dije: «Entra, hombre, a ver qué pasa. Si detienes aunque sea un solo pie en mi casa, no saldrás. Eso te lo aseguro». Él empezó a reírse. Seguí en silencio y regresé a mi habitación. Los golpes se hicieron cada vez más fuertes y eventualmente él comenzó a gritar. No tenía idea de lo que decía, pero creo que se estaba burlando de mí. Pasaron unos minutos de esto y fue cuando escuché la ventana de la sala romperse. Me preparé y me escondí detrás de la puerta abierta de mi habitación esperando. Los pasos se acercaban más y más mientras caminaba por diferentes habitaciones. Ahora se dirigía a la mía. Agarré el bate con más fuerza y dije una pequeña oración. Cuando entró, pude golpearle en la cabeza con el bate y cayó al suelo. Lo golpeé varias veces mientras estaba caído, para asegurarme de que no se levantara pronto, y luego corrí. Corrí por la carretera, unas 5 o 6 millas hasta la casa de mi amigo. Cuando finalmente me abrieron la puerta, les expliqué brevemente lo sucedido y me dejaron usar su teléfono para llamar a la policía. Enviaron a algunos agentes a mi casa y luego llamé a mis padres, que se apresuraron a regresar aunque estaban a más de 2 horas de distancia. Le conté a la policía exactamente lo que pasó y resultó que había matado a un hombre. No sabía si estaba muerto hasta que el oficial de policía me lo dijo. Estaba preocupado por meterme en problemas, aunque no hice nada ilegal. Fue en defensa propia. La policía me llevó para interrogarme. Como era menor de edad, tuvieron que traer a mis padres también. Sí, maté a un hombre cuando era adolescente y eso cambió completamente mi vida. He estado entumecido, con miedo y ansiedad desde entonces. No puedo decirte cuántas pesadillas he tenido sobre todo esto. Todo terminó hace años, pero a veces siento como si hubiera sucedido ayer y revivo todo. La sangre, los gritos y, lo más importante, mi inocencia. Hace unos 10 años, cuando tenía 15, una de mis actividades favoritas era quedarme a dormir con mis amigos. Normalmente iba a su casa porque mi familia no era muy acogedora, y aunque odio decirlo, me sentía un poco avergonzado por ellos. Esta vez en particular era un sábado por la noche, y me estaba quedando en la casa de mi amigo Chase. Los padres de Chase eran ricos y tenían una casa realmente hermosa. Me encantaba estar allí. Hacíamos casi de todo. Su padre tenía una cueva para hombres en el sótano con un televisor de aproximadamente 65 pulgadas, una mesa de billar, una mesa de futbolín
e incluso un jacuzzi. Algunos de los mejores momentos de mi infancia los pasé allí. Chase y yo seguimos siendo grandes amigos incluso hasta el día de hoy. Sin embargo, no todo fue siempre divertido. Pasamos juntos por algunas cosas realmente locas. Eran alrededor de las 8 y estábamos haciendo lo habitual en el sótano, bromeando, cuando de repente el padre de Chase bajó las escaleras para informarnos que él y la madre de Chase tuvieron que irse y no regresarían hasta bien entrada la noche, probablemente alrededor de las 4 de la mañana. No nos importó mucho que se fueran, ya que normalmente pasábamos toda la noche en vela los fines de semana. Además, tenían una situación de emergencia familiar muy importante. Cuando sus padres se fueron, nos pusimos en un estado de ánimo maníaco e hiperactivo, probablemente porque teníamos la casa para nosotros solos y no había padres cerca para supervisarnos, pero esa diversión duró poco. No estábamos completamente solos, obviamente, porque nos teníamos el uno al otro, pero estábamos solos juntos, si entiendes lo que quiero decir. Cuando sus padres se fueron, subimos a la cocina, cogimos algunos bocadillos y nos atiborramos de todo lo que pudimos encontrar. Volvimos al sótano y continuamos jugando un juego de carreras, de motos de cross, que nos encantaba hasta que nos aburrimos. Después, simplemente pasamos el rato en nuestros teléfonos relajándonos. Chase puso una película de terror al azar y, finalmente, creo que empezó a quedarse dormido. A veces tenía un poco de ansiedad cuando me quedaba en la casa de mis amigos, como nostalgia, y solía pasarlo mal. No era algo de lo que hablara mucho porque era vergonzoso, pero comencé a sentir una sensación de pavor en el pecho, peor que de costumbre. Pensé que estaba exagerando, así que seguí usando mi teléfono hasta que lentamente me quedé dormido. A los pocos minutos de quedarme dormido, me despertó el sonido de una puerta abriéndose lentamente. Era la puerta del cuarto de lavado en el sótano. Miré por encima del sofá y lo que vi fue absolutamente aterrador. La puerta estaba abierta de par en par, parecía un abismo negro de pura oscuridad. No podía ver nada en absoluto. Quería creer que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero en el fondo sabía que lo que vi y escuché era real. Estaba realmente en el borde de mi asiento y decidí despertar a Chase. Chase, oye, despierta. Parece que me escuchó porque se movió e hizo un ruido, pero seguía durmiendo en su mayor parte, sin ser consciente de que le hablaba. Tuve que acercarme y agarrarle para despertarle. Le conté lo que pasó y él me dijo que me relajara y volviera a dormir. Eso me hizo sentir mejor, pero al mismo tiempo no realmente. Le dije que no me sentía cómodo durmiendo allí abajo con la puerta abierta de par en par, especialmente después de que se abriera sola mágicamente. Era muy inquietante. Ambos nos levantamos y caminamos hacia la puerta. La cerramos y volvimos a acostarnos. Chase volvió a dormirse en cuestión de minutos, y aquí estaba yo otra vez en el punto de partida. No sé cómo, pero logré volver a quedarme dormido, convenciéndome de que no había nada de qué preocuparme. No tengo otra manera de explicarlo, pero me desperté de nuevo. Esta vez no fue por el crujido de una puerta. Había un hombre parado justo encima de mí, con un cuchillo en la mano, mirándome desde detrás del sofá. Les digo, grité a todo pulmón. Probablemente ningún humano podría hacer más ruido que yo en ese momento exacto. Chase se despertó inmediatamente, y también vio al hombre. Ambos estábamos congelados por el miedo. Este hombre tenía una mirada inquietante y desconectada, y se veía muy enfermo. Corrimos, pero para hacerlo tuvimos que pasar junto a él. Solo había dos salidas. Una era la escalera que conducía al piso de arriba y a la puerta principal exterior, y la otra era el patio corredizo de la planta baja. En pánico nos separamos, pero logramos alejarnos de él, o al menos yo lo hice. Salí corriendo y Chase subió las escaleras. El hombre espeluznante siguió a Chase en lugar de a mí. Una vez fuera, contuve el aliento y llamé a la policía. Les di la dirección y colgué después de informarles del robo. Tenía que asegurarme de que Chase estaba bien. Eso era lo único que me importaba. Regresé al interior por la misma puerta por la que había salido. Todo estaba en silencio, demasiado silencioso. Comencé a sentir una sensación de malestar otra vez, pero sabía que tenía que encontrar a Chase. Comencé a subir las escaleras, intentando ser lo más silencioso posible, pero los escalones crujían con cada paso que daba. Entonces lo escuché. Nunca olvidaré el grito de Chase.
Dejó escapar un grito horrible y estuvo rogando ayuda durante 1 minuto entero hasta que finalmente llegué arriba. El hombre lo sostenía por el cuello, estrangulándolo, intentando matarlo. Agarré uno de los trofeos deportivos de Chase y golpeé al hombre en la cabeza con él, haciendo que cayera inmediatamente. Aprovechamos la oportunidad para salir corriendo y nos escondimos en la casa del árbol de Chase, que su padre había construido para él. Esperamos allí hasta que llegó la policía. Cuando la policía finalmente llegó, el hombre ya se había ido y no se le veía por ningún lado. Era un hombre mayor, probablemente cerca de los 50 años, con cabello gris, de longitud media y estatura promedio. Describimos su apariencia a la policía, pero realmente nunca ayudó en nada, porque lo más probable es que todavía esté ahí fuera. Es difícil para cualquiera de nosotros aceptar eso. Antes de mudarme a Indiana con mi novia, vivía con mi padre en un rancho en medio de la nada, en un pequeño pueblo llamado Hartville, en Wyoming. En serio, el pueblo tenía tal vez 50 personas en total, y 25 de ellas probablemente eran mi propia familia. Tengo 3 hermanos, una hermana y, por supuesto, mi padre. Mi madre falleció de una enfermedad del corazón cuando era joven y realmente apesta no tenerla cerca, ya que ella hacía que todo en mi vida fuera mucho mejor, en la vida de todos nosotros. Tenía algunos tíos, tías y también un primo que vivían cerca de nosotros. Los extrañaría a todos, pero ya era hora de vivir mi propia vida. Después de todo, tenía 20 años y soñaba con la vida en la ciudad. Siempre quise ser veterinario. Mi novia en ese momento, ahora mi esposa, y yo somos muy cercanos. Y lo hemos sido desde que nos conocimos. Lo que comenzó como una relación a larga distancia, rápidamente se convirtió en un matrimonio de 8 años hasta ahora. Y seguimos siendo fuertes. Las primeras semanas en Indiana fueron increíbles. Aparte de extrañar a mi familia, realmente sentí que todo estaba bien. Nos unimos y estaba increíblemente feliz, por decirlo menos. Mi esposa se acababa de mudar recientemente a su propia casa y yo me mudé con ella. Ella también vivía en el campo, pero no tan desolado como mi antigua casa en Wyoming. Estábamos a solo 5 minutos de la ciudad más cercana en Indiana. En Wyoming, mi familia y yo estábamos literalmente a al menos 30 minutos de cualquier tienda. Con todas las cosas buenas que estaban sucediendo en mi vida, había un problema. La casa en Indiana tenía una larga historia de horrores y rumores incompletos y extrañamente horribles. Algunos de ellos eran ciertos, no solo rumores, pero otros eran completamente falsos y sabía que no eran verdad. Sin embargo, antes de que Leslie, mi esposa, se mudara a la casa, la habían asaltado al menos 3 o 4 veces en un lapso de 20 años. Solo sabíamos de esto gracias a nuestros vecinos, y definitivamente les creímos. No teníamos ninguna razón para no hacerlo. Leslie me contó cómo vería a un hombre en la propiedad antes de que yo me mudara, al menos en 3 ocasiones diferentes. Estaba segura de que no tenía idea de quién era, aunque aparentemente solo aparecía durante el día cada vez que lo hacía. Él miraba desde el final del camino y luego caminaba lentamente hacia la casa. Se acercaba a la ventana de la cocina o del comedor y miraba fijamente dentro de la casa. Cada vez que esto sucedía, Leslie llamaba a la policía, pero nunca lo atrapaban. Siempre se había ido cuando la policía llegaba. La mayoría de las personas que viven en áreas rurales son mayores, agradables y muy dulces, o padres de mediana edad con una familia. Pero de vez en cuando te encuentras con un verdadero loco. El campo es un buen lugar para pasar desapercibido y, lamentablemente, también es un refugio para delincuentes sexuales o drogadictos, que viven allí para mantenerse discretos y pasar desapercibidos para la policía o para la gente en general. Por supuesto, estaba muy preocupado por este tipo, y Leslie estaba profundamente aterrorizada por él, comprensiblemente. No estaba asustado, pero definitivamente preocupado. Nunca se sabe de qué es capaz alguien. De todos modos, estaríamos bien porque tenía una escopeta de acción de bombeo, un 45 y un revólver. También tenía una buena colección de cuchillos y dagas. Le aseguré a Leslie que todo iba a estar bien. Una noche, alrededor de las 10:30, estábamos en la sala viendo una película y ambos estábamos medio dormidos. Sorprendentemente, ambos nos despertamos con un golpe en la puerta de entrada. Fue extremadamente fuerte y completamente inesperado, por lo que nos asustó muchísimo.
Salté y corrí a nuestra habitación para agarrar mi escopeta. Salí del armario antes que nada y estaba a punto de perder la calma. Primero miré por las persianas para asegurarme de que era alguien que no conocíamos. Ambos vimos al hombre y Leslie confirmó que era el mismo extraño que había estado apareciendo en la casa una y otra vez. No nos había visto a ninguno de los dos todavía. En ese momento abrí la puerta y me preparé para lo peor, pero en ese instante, él ya se había ido. Salí y juro que vi algo por el rabillo del ojo. Le dije a Leslie que regresara adentro, tomara el 45 y se sentara en nuestra habitación en la cama para esperarme. Miré a mi alrededor buscando al hombre y le gritaba para que se mostrara. Fue entonces cuando me di cuenta. Miré a mi izquierda y vi que nuestro cobertizo, que ni siquiera usamos, tenía la puerta lateral abierta de par en par. Corrí hacia el cobertizo y comencé a escuchar ruidos en el interior, casi como si alguien estuviera moviendo cosas. La luz estaba apagada y no podía ver nada. No dije nada porque no quería que supiera que estaba allí. Iba a esperar a que saliera, pero algo me agarró por dentro y no pude contenerme. Estaba tan enojado porque él estaba asustando a Leslie y perturbando nuestra noche. Estaba realmente enfurecido. No iba a dejar que se saliera con la suya, incluso si mi vida dependiera de ello. Lentamente pero con seguridad me acerqué a la puerta. Ya casi estaba adentro. Di un paso más y me encontré en el marco de la puerta, con mi otra pierna todavía tocando el césped afuera. Miré hacia adentro y el ruido se detuvo. Debía haberme escuchado o notado de alguna manera. Quise encender la luz, pero, por supuesto, la bombilla estaba fundida y no se encendía. Fue entonces cuando las cosas pasaron de horribles a mucho peor. De la nada, escuché al hombre comenzar a correr hacia mí. Di un paso atrás y accidentalmente apreté el gatillo. Me quedé quieto, incrédulo, sin poder creer lo que acababa de hacer. No lo golpeé, pero ni siquiera pareció asustarlo. Continuó corriendo hacia mí. Le disparé con la escopeta de nuevo. En este punto, probablemente estaba a 3 metros del cobertizo. Ahí estábamos, mirándonos fijamente. Le apunté con el arma y le dije que se fuera o lo mataría. «Hazlo entonces, no me matarás. Eres un cobarde», me dijo. Luego procedió a llamarme con todos los nombres del libro. Entonces fue cuando las sirenas de la policía sonaron a lo lejos. Él supo que estaba acabado, porque lo miré con una sonrisa engañosa y dejé caer mi escopeta. Mientras intentaba huir, lo derribé al suelo y lo inmovilicé en una llave de lucha hasta que la policía llegó a la escena y se hicieron cargo. Me alegré de que Leslie hubiera llamado a la policía. Esperaba que eso fuera lo que estaba haciendo porque no le dije nada. Todo pasó tan rápido y me preocupaba que no fuera a llamarlos, considerando que las últimas 3 veces llegaron 30 minutos tarde cada una. De todos modos, estamos preocupados de que regrese. Tenemos una orden de restricción sobre él. Pero obviamente, nada le impide volver si realmente lo desea cuando salga de la cárcel. O tal vez ya esté fuera. No lo sé. Todo lo que sé es que si regresa, su trasero será mío, y la próxima vez no seré tan amable. La familia es lo primero, y no dejaré que nada se interponga en el camino. Leslie y yo estamos intentando mudarnos, pero es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Ella gastó casi todos sus ahorros en el pago inicial de este lugar, así que tendremos que aguantar por un tiempo.